Entonces, veremos acá, tenemos también por qué debemos estudiar el libro de Apocalipsis. Primero, porque a través del Apocalipsis revela y afirma muchas de las grandes doctrinas de las Escrituras. El Apocalipsis, un libro muy importante, nos enseña también acerca del futuro y por qué es el libro de la consumación de los eventos escatológicos, que culmina con todas las cosas que han de venir. El Apocalipsis también nos dice hacia dónde se dirige este mundo y hacia dónde se dirige la iglesia de Cristo. Y sabemos también que el Apocalipsis es una palabra que viene de apocalipto, que significa quitar el velo, es decir, algo que estaba oculto, pero que ahora es revelado. Y es evidente de que nosotros, al estudiar el libro de Apocalipsis, siempre debemos tener el cuidado de que, como es un libro de profecía, de no entrar en especulaciones. ¿Cuándo entramos en especulaciones? Cuando empezamos a decir cosas en las cuales la Biblia no arroja luz, ¿verdad? Entonces caemos en especulación, en afirmaciones sin base, etcétera. Es por eso que debemos tener el cuidado siempre de limitarnos a lo que establece la palabra de Dios, porque vemos personas que han tratado de ir más allá de lo que dice las Escrituras y entran en especulaciones, entran inclusive hasta en herejías por causa de no tener el cuidado al leer las Escrituras. Otros dicen: mi maestro es el Espíritu Santo, y no van a una escuela bíblica para que lo enseñen. Entonces se ponen en la casa solos a leer. Y cuando viene a ver, sale con una falsedad. Obsérvese que una gran parte de las sectas que son falsas han salido del Evangelio de Cristo, han salido del Evangelio. Cuando aparecen personas que no se someten a la doctrina de una iglesia, se meten en discusión con los líderes y funda su propia doctrina, su propia iglesia. Y por eso hay tantas religiones que han surgido del mismo cristianismo por personas que hacen este tipo de cosas y luego quieren implementarla en la iglesia, y al recibir resistencia por parte de la iglesia, de los líderes, entonces optan por irse a fundar su propia doctrina. Muy lamentable este tipo de cosas, pero es lo que es parte de la profecía de la palabra de Dios, que se tiene que cumplir como nos dice claramente la palabra de Dios. Aquí tenemos un tema muy importante. ¿Cuáles son las partes en que se divide el libro de Apocalipsis? Primero se habla de que, aparte del capítulo 1, del verso 1 al 8, los últimos versículos del capítulo 22, hay tres divisiones principales en el libro de Apocalipsis. La primera es las cosas que ha visto o que vio Juan, que están ubicadas en el capítulo 1, del 9 al 20, las cosas que Juan vio, cosas que ya él había visto, las cosas que estaban en el presente para aquella época con respecto a las iglesias del Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3, y las cosas que han de ser después de esta, a partir del capítulo 4 hasta el 22. Tres divisiones principales el libro de Apocalipsis, según se describe en el mismo capítulo 1, lo que el ángel le está diciendo a Juan. Y recordamos también que la Biblia registra que Juan se postró para adorar al ángel que estaba hablándole, y el ángel le dijo que no lo adorara porque él era consiervo de él. ¿Verdad? Una enseñanza de que los ángeles no reciben ningún tipo de adoración de ningún ser humano. Solamente Dios puede recibir esa adoración. Bien, también cuáles son las características particulares del libro de Apocalipsis. Veremos a ver. Se habla, ustedes saben que en aquel tiempo muchas personas escribían. Fue una época donde muchas personas trataban de relatar, de escribir, y había un tipo de escritura llamada apocalíptica, que esa escritura
Por eso vemos que también hay libros que son apócrifos, que inclusive mencionan el Apocalipsis de Pedro. Una cantidad de libros donde se habla de escrituras, pero que no fueron puestas en el canon bíblico porque fueron considerados no inspirados por el Espíritu Santo. Entonces era una moda para aquella época el estilo apocalíptico de personas que trataban de escribir acerca del futuro y todo esto. Por eso es clasificado el Apocalipsis dentro de este tipo de clasificación. Lo único que en este caso el Apocalipsis es la misma revelación de Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Todo lo que está en la Biblia, que ya fue revelado al ser humano, no se necesita más revelaciones. Todo lo que Dios quiso enseñar a nivel de Biblia, de doctrina, está en la Biblia. Por eso es que cuando vemos personas diciendo que, que se levantan con una nueva revelación y que se me apareció un ángel que me dijo tal cosa, ya todo eso equivale a falsedades. ¿Por qué? Porque contradice lo que dice la Escritura. Y cuando se está contradiciendo la palabra de Dios por personas que se inventan cosas por querer ser los protagonistas, porque ahora hay un figureo y que soy el protagonista y hay como una competencia. ¿Cuántas la van a Dios? Amén. Aleluya. Hay como una competencia. Gente, hermano, cristianos que se meten en competencia. Y en medio de esa competencia llegan a las falsedades, a inventos, a falsos milagros, a decirle a otro, mira, vamos a hacer un plan para cuando esté la multitud y yo esté predicando, tú vas a pasar y vamos a simular que vamos a hacer un milagro. Gente que pasa en silla de ruedas, gente que tienen defecto en su cuerpo y que supuestamente son sanados por un milagro. Falsedades que muchas personas se ponen de acuerdo antes de pasar al altar para crear sensación en el público, para crear de que soy un siervo, una sierva de Dios, y sin embargo son inventos que ellos mismos hacen y planifican. Es por esto que el pueblo de Dios tiene un gran desafío en este tiempo. En este tiempo el pueblo de Dios tiene un gran desafío con respecto a estudiar las Escrituras y a ponerla en práctica y a no dejarse engañar ni confundir por este tipo de gente. Porque se ha enseñado, la competencia está tan fuerte que eso es lo que se está pregonando. Hoy en día, si una gente no sopla mucho un micrófono, no tiene unción. Aleluya. Alábale con fuerza aunque te duele. Gloria a Dios. Estamos tranquilos, ¿verdad? No me quiero alborotar mucho porque esto es una Conferencia. Pero evidentemente de que hay personas que hay una competencia, una malformación, que cuando se da un mensaje la persona habla tan rápido que el que está oyendo no está entendiendo lo que se está diciendo. Y se supone que el propósito de un mensaje es que la persona entienda y asimile el mensaje. Pero hoy en día, mientras más bulla tú haces, tú eres el que está pegado. Oiga, estamos caminando al revés, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, usted observa que es una moda, porque todo se convierte en moda. El mismo lenguaje. Y gente que llegan a hacer payasada. Y dile a tu hermano que haga esto, y ponte a dar un brinquito, y ahora haz esto, y gira a la izquierda. Por favor, por Dios, la palabra de Dios no necesita payasada, lo que necesita es la unción del Espíritu Santo. Donde hay unción no hay que decir, hacer ese tipo de cosas. El mismo Espíritu Santo empieza a mover la gente. ¿Por qué? Porque la unción no necesita eso. La unción lo que necesita, la gente, los cristianos, lo que necesitamos es meternos con Dios para que Dios tome el control de todo lo que nosotros hacemos. Pero después todos esos inventos, eso son estrategias del mismo enemigo
para entretener a la gente. Entonces nosotros no estamos para estar entreteniendo a nadie, estamos para predicar la palabra de Dios. Interpretación del Apocalipsis, muy importante. Hay varias categorías de intérpretes del Apocalipsis, varias categorías, varias escuelas. Y vamos a mencionar algunos enfoques que hay. Esto significa, hermano, que hay variación, aunque algunos de estos enfoques están completamente divorciados de la realidad. Pero es importante que usted lo conozca. El primero es el preterista, que dice que interpreta Apocalipsis como una descripción de los acontecimientos del primer siglo del Imperio Romano, lo cual ahí mismo se contradice, porque si todo quedó en el siglo primero, entonces todo lo que se escribió en el Apocalipsis acerca de la segunda venida de Cristo, de la tribulación y de esos temas, entonces aparentemente ya pasaron en el siglo primero después de Cristo, lo cual también es una idea errada. Este enfoque preterista es lamentablemente una idea que no está 100% alineado a lo que establece las escrituras. Y otro enfoque es el historicista, que habla de que ignora los límites de tiempo en que el libro mismo coloca los acontecimientos que están por cumplirse. El historicismo ha producido muchas interpretaciones o diferentes interpretaciones, y frecuentemente que están en conflicto con los acontecimientos históricos del contenido del libro. No solamente podemos ver el libro de Apocalipsis como algo histórico, sino que muchas de las cosas que están ahí, o mejor dicho, la mayoría, no se ha cumplido todavía, ¿verdad? No se ha cumplido todavía. Por eso es que los cristianos estamos esperando parte de ese cumplimiento que habla Apocalipsis. Entonces tenemos otro enfoque, el número 3, el enfoque idealista. En esta posición el libro no contiene ni referencias históricas ni profecía predictiva. Esta posición también ignora la naturaleza profética de Apocalipsis. O sea que, obsérvese, esta posición lamentablemente es una posición que interpreta el Apocalipsis como que no le da importancia a la parte profética del libro de Apocalipsis, y que esas referencias históricas que menciona el libro de Apocalipsis como nombre de personas, porque se mencionan Antipas, ¿verdad? Y otros personajes, se menciona Balaán, se menciona Jezabel, un grupo de personas, de personajes que se mencionan. Pues esta posición lamentablemente tampoco la ve desde ese punto de vista. Entonces pasamos a la número 4, que es donde la mayoría de cristianos evangélicos nos enfocamos, en esta que dice enfoque futurista. Insiste en que los acontecimientos de los capítulos 6 al 22 aún son futuros. ¿Cuánto lo creen? Del 6 al 22 aún son futuros, porque recuerden que en el capítulo 6 es que empiezan los sellos, los 7 sellos del Apocalipsis. Entonces también se habla de que esos capítulos, tanto literal y simbólicamente, muestran a personas y acontecimientos reales que están por aparecer en la escena mundial. O sea, estamos hablando de cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis, que mencionan nombres de personas, que mencionan también como sistema de manera simbólica, porque recuerde, el Apocalipsis no es todo literal, tampoco todo es simbólico. Por eso es que hay que irlo estudiando al paso para ver qué cosas son literales y qué cosas son simbólicas. Hay que leerlo detenidamente para darnos cuenta cuándo es simbólico algo de lo que dice, de lo que establece Apocalipsis.
Para esto es importante estudiar las figuras literarias. ¿Se acuerdan de eso? Es importante estudiar las figuras literarias para nosotros tener un conocimiento de qué se está hablando en el libro del Apocalipsis, porque tiene muchos símbolos, numeraciones, etc. Solo esta posición trata el Apocalipsis de manera coherente con la declaración del libro mismo de ser profecía e interpreta el libro mismo por los mismos métodos gramático histórico. Obsérvese que en la Biblia hay una parte muy importante, no solamente en el Apocalipsis, sino que la persona que no tiene un conocimiento gramatical tiende a cometer errores. Por ejemplo, una coma, un punto mal puesto, una coma que indica pausa y que yo sigo leyendo, le pasé por arriba, voy a cambiar la idea inmediatamente de lo que está diciendo. Es por esto que cuando tenemos conocimiento para qué se usa, o sea, los signos de puntuación, la gramática, podríamos entenderlo más fácil el libro de Apocalipsis, porque le vamos a dar la entonación necesaria, le vamos a poner el punto donde va, si es aparte, si es seguido, vamos a darle la interpretación correcta. Cuando no tomamos en cuenta los signos de puntuación al interpretar el libro de Apocalipsis, tendemos a cometer graves errores, y eso ha pasado muchas veces, hasta cantando un coro, ¿verdad? ¿Te acuerdan de eso de Marta quita la piedra? ¿Qué le parece? Ahí está uno de los errores más graves que puede haber en uno de los coros que cantan los cristianos. Entonces, todo esto por un punto mal puesto, por algo que no respeté las normas gramaticales, etcétera. Entonces, ¿sabía usted, hermano, que una coma mal puesta puede producir hasta una muerte a alguien? Sí, usted está escribiendo una carta y fácilmente usted se equivoca y pone una coma donde no va y fácilmente hay un muerto ya en el camino por no tener la coma donde debe ir. ¿Se acuerdan de esa? Muy bien. ¿Qué aprendemos en el libro de Apocalipsis? En él aprendemos acerca de la organización política final del mundo. La organización política final del mundo, que el maestro Alejandro estuvo hablando del nuevo orden mundial y todas estas cosas que se están moviendo en este tiempo, es parte de lo que se está iniciando con respecto al cumplimiento de Apocalipsis. Una de las cosas que lamentablemente está ocurriendo en este tiempo es que cada vez que pasa algo, los cristianos empiezan a tratar de buscar una cita. ¿Se acuerdan cuando estaba el COVID? Le buscaron una cita por allá, creo que en Jeremías, en Isaías. Una cita supuestamente que eso era el cumplimiento del COVID. O sea que cada vez que pasa algo, los cristianos de una vez le tratan de buscar una cita fuera de contexto, completamente. Porque esa cita que se mencionó no tiene nada que ver con el COVID-19. Esa parte que se le dijo al pueblo de Israel. Entonces vemos que en este tiempo inmediatamente, y eso más se propaga en las redes sociales, no es un secreto para nadie que usted sabe aquella vez que hubo alguien que dijo que el que encontrara un cabello en la Biblia, que hiciera un té con eso y se lo bebiera para que se sanara del COVID. Oiga, hermano, pero qué batalla con la gente. Y gente, hermano, buscando la Biblia, déjame dónde está el cabellito para echar. ¿Y qué? Por favor, un solo cabello, ¿qué puede hacer, hermano? En medio galón de agua. ¿Qué sustancia puede tener el cabello? Entonces, hermano, evidentemente que cuando algún cabellito va a tener la Biblia, si usted la lee, si usted la está leyendo, en algún momento algo va a caer ahí. Entonces usted ve gente hojeando la Biblia, déjame ver dónde está el cabellito. Y encontraron muchos el cabello. E hicieron un hervido de cabello. ¿Por qué? Por una mala interpretación, por alguien que se inventó eso. Hubo una niña una vez también que dijo que
ese mismo, o sea, el otro día iba a haber una sombra negra que iba a cruzar por toda la casa y que se iba a meter y que había que ungir la casa. Y me llamó una hermana desesperada, digo, hermana, duerma tranquila que no va a pasar nada. Aleluya. Duerma como usted nunca ha dormido. No se desespere. ¿Por qué hay que desesperarse frente a tantas mentiras? Además de eso, hermanos, los cristianos, la Biblia dice que el morir es ganancia en Cristo. Amén. O sea que, si algo sucede, hermano, lo más grande que puede suceder es irnos con Cristo. Amén. Aleluya. Después de ir para allá, olvídese. Otro de los detalles que podemos aprender en el Apocalipsis es la última batalla de la historia humana. Refiriéndose, ¿verdad? Porque ya en el Apocalipsis se mencionan varias guerras. Está la guerra de Armagedón. De hecho, la palabra Armagedón solamente aparece una vez en Apocalipsis 16:16. Monte cortado, Armagedón. Es decir, también se habla en el Apocalipsis, como mencionaron ahorita, la batalla de Gog y Magog, que ya es la batalla final. Otra de las cosas que aprendemos es la carrera y derrota definitiva del anticristo. Ustedes saben que el anticristo va a ser derrotado también, como se mencionó anteriormente. El reino de los 1000 años de Cristo, otro contenido importante del Apocalipsis. La gloria del cielo y el estado eterno, es decir, la eternidad con Cristo, después que pasen todas estas cosas, que la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con nosotros, con la iglesia? Después de la batalla de Gog y Magog, ya con cuerpo nuevo, nosotros glorificados, nada, está la eternidad con Cristo. O sea que vamos a vivir por los siglos de los siglos con nuestro Señor Jesucristo. Que es ahí donde la Biblia dice, el estado final de los impíos y de los justos, ¿en dónde irán a parar los impíos? Recuerda, hermano, que la Biblia habla de que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto nos llama a una reflexión, a que el cristiano tiene que estar preparado. El cristiano tiene que estar en santidad todo el tiempo, para cuando acontezca este evento, o ya sea que nos vayamos con Cristo, estemos siempre preparados. Bien, seguimos con este tema. Otro de los temas importantes, recomendaciones para entender el Apocalipsis. Aquí le vamos a dar algunos consejos. Primero, su mensaje es positivo, o sea, muchas personas no leen el Apocalipsis porque dicen, ay, no, es un libro de terror. Eso es un libro de terror. Ahí se habla, mire, de bestias que tienen 7 cabezas, de gente que tienen ojos por todas partes. No, espérate, vamos a ver. Es un libro positivo, el Apocalipsis, ya que él mismo lo registra. La Biblia habla acerca de esto. Dice que quienes lo leen, el libro de Apocalipsis, lo comprenden y actúan en conformidad con él, serán felices, serán personas bienaventuradas. Bienaventurado el que lee la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Es decir, que es bienaventurado el que lee el Apocalipsis. Aleluya. Si usted no lo está leyendo, hágalo, que va a ser bienaventurado. Bien, otra recomendación es que hay muchos pasajes y expresiones que no deben entenderse literalmente porque son señales o símbolos, ¿verdad? No deben entenderse literalmente, principalmente el asunto de los números en la Biblia. Usted sabe que la palabra 7 aparece muchísimas veces en la Biblia, o sea, principalmente en Apocalipsis, donde se habla de que es el número de Dios, el número perfecto de Dios, que significa perfección, mientras el número 6 es imperfección, la naturaleza humana. Por eso se habla del 666, porque el diablo trata de imitar todo lo que Dios hace, y en este caso estará tratando de imitar una trinidad también diabólica, una trinidad diabólica, el falso profeta, el anticristo y el mismo Satanás. Es decir que todo esto es parte
de lo que nosotros podemos recomendar, de que hay pasajes que no deben interpretarse de manera literal o de manera simbólica, depende del pasaje que se esté leyendo. Importante, vamos a ver otro punto. Aquí tenemos también que muchos de los personajes y aspectos principales del libro aparecen en otras partes de la Biblia, dando a indicar de que es un libro verídico. Amén. Porque recuerden que el Apocalipsis menciona a Balaán, menciona a Coré, habla de la contradicción de Coré, ¿verdad? Mencioné también de que principalmente al mensaje de las 7 iglesias se mencionan varios personajes que están en el Antiguo Testamento. O sea que es un libro verídico, no es un invento. El que está revelando el Apocalipsis está haciendo referencia al Antiguo Testamento, mencionando personajes que fueron verídicos. Inclusive se menciona las tribus de Israel. Cada una de las tribus es mencionada. Entonces, hermano, rápidamente nosotros vamos a ver el contenido del libro. Sabemos que no vamos a detallar todo eso literalmente, pero sí por lo menos para saber cuáles son, de qué está compuesto el libro de Apocalipsis. Ahí tenemos, por ejemplo, el prólogo, que es la introducción, donde Juan está hablando, está haciendo su introducción y está explicando lo que está pasando con él. Porque él dice: yo, Juan, estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. Y aquí se menciona también las cartas a las 7 iglesias del Asia. Iglesias verdaderas que estaban ahí. No un invento, las iglesias no son un símbolo, estaban ahí ubicadas en la región de Asia Menor. Inclusive hay evidencia, ruinas de la mayoría de esas iglesias todavía, que los turistas van y ven: oh, mira la iglesia de Esmirna, y encuentran las ruinas de esas iglesias. Quedan ahí como testimonio de lo que se habló ahí es real, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo que Dios le mostró, o Cristo le mostró a Juan, queda ahí como una evidencia. Entonces aquí tenemos las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Recuerden que cada una de esas iglesias es puesta con algún periodo de la historia de la iglesia, es comparada, se hace una comparación con las épocas en que se estaba viviendo. Se habla, por ejemplo, de que Éfeso es la iglesia del amor, los primeros cristianos al principio, que todo era amor. Entonces, y se va así hasta llegar a nuestro tiempo. Entonces, si vemos los tiempos y lo que dice la iglesia de la Odisea, evidentemente de que estamos en el tiempo de la Odisea. Estamos en el tiempo de la Odisea, hermano. O sea que estamos viviendo el tiempo de la 7ª iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Cuando usted lee el contenido de lo que le dicen a la iglesia de la Odisea, usted se va a dar cuenta que estamos en ese tiempo. Se habla de la frialdad, de la indiferencia de la iglesia de la Odisea, de cómo esta iglesia decía que era rica, pero era pobre, ¿verdad? Y Cristo le está haciendo reclamos fuertemente a esta iglesia, más que a cualquier otra iglesia. Se le hacen reclamos a la iglesia de la Odisea. Y de hecho, esta iglesia, Cristo no le hace prácticamente elogio. Entra directo a hablarle a esta iglesia. Obsérvese, la iglesia de la Odisea. Mire cómo empieza: yo conozco tus obras. O sea, Cristo no le da ningún tipo de piropo a esta iglesia como hizo con las otras. Yo conozco tus obras.
O sea, él empieza a reprenderla de inmediato y no le da ningún tipo de elogio. Este es el tiempo de la iglesia de la Odisea. La iglesia está desacatada. El pueblo de Dios se ha desacatado, hermano, imitando muchas cosas del mundo. Óigalo bien lo que le estoy diciendo. El pueblo de Dios, lamentablemente, muchos lugares se han desacatado. Y por eso vemos iglesias donde bajan todo lo que está en el altar, bajan la silla, bajan todo y ponen 4 o 5 mujeres a bailar ahí arriba. La supuesta danzarina, y con un ministerio de danzarina. ¿Dónde está registrado ese ministerio en la Biblia? En ningún sitio. Porque eso no es un ministerio. Entonces eso es apostasía. Apostasía. La iglesia de la Odisea, estamos en plena apostasía. Hay que guardarse en este tiempo. Hay que apartarse de estas cosas. Porque Dios realmente lo dice claro. Entonces ustedes ven, farándula evangélica. ¿Desde cuándo la farándula ha sido cristiana? Nunca. La farándula es impía, porque la farándula es para acabar con la gente. Gloria a Dios. Entonces ustedes ven, hermanos, en las redes sociales unos pseudo cristianos hablando de todo lo que se mueve, chisme barato, y contradiciéndose uno con otro, y sube un video para contradecir al otro y para hablar de lo que el otro le dijo. Un desastre. Por eso es cuando Dios empieza a chapear, va a chapear bien bajito. Óigalo bien. Ese tiene los dedos pesados. Otro de los temas importantes que encontramos en el libro de Apocalipsis, el trono de Dios y los 7 sellos. Se habla de la adoración en el cielo, ¿verdad? Que en el cielo todo el mundo está vestido de blanco, porque el blanco representa pureza, ¿verdad? Son las acciones justas de los santos. Ahora bien, hay un versículo que muchas personas ignoran, porque se supone que cuando se desatan los 7 sellos, por ejemplo, el primero, ¿dónde va a estar la iglesia cuando se desate el primer sello? Lo dice Apocalipsis 5, y ese versículo no es tomado en cuenta para hablar de que la iglesia no va a estar aquí para ese tiempo. En los versículos 8 al 9 lo dice claro. ¿Qué representan los 24 ancianos? Claro, representa, por un lado, los 12 apóstoles por un lado, las 12 tribus de Israel por otro lado. Es la iglesia de Cristo. Porque ¿a qué ángel ha redimido Dios? A ninguno, porque los ángeles no necesitan redención. La redención es para el ser humano. Entonces mire lo que dice Apocalipsis 5, verso 8. Cuando hubo tomado el libro, porque ahí se armó, ¿verdad?, un sentimiento, un problema, cuando le preguntaron a Juan que no había nadie digno de desatar el sello, de coger el libro y desatar su sello. Y dice que Juan estaba llorando amargamente, y que uno de los 24 ancianos le dijo: no llore, he aquí el león de la tribu de Judá, él es digno para coger el libro y desatar su sello. Aleluya. El único que es digno, Gloria a Dios. el león de la tribu de Judá, y él es que empieza a desatar el sello. Pero oiga, antes de que desatara el sello, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro,
de incienso, que son las oraciones de los santos, las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos ha redimido para Dios. ¿Y quiénes están hablando ahí? ¿Los ángeles? No, o sea, la iglesia de Cristo. Nos ha redimido con tu sangre. ¿Y qué significa redención? Salvación. Nos ha rescatado, nos ha salvado. Estamos hablando, eso fue antes de desatar el primer sello. Hace rato que ya la iglesia estaba ahí arriba. Cristo Porque vive. esta escena se está dando allá arriba. Luego dice: nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Eso no somos ángeles, eso es la iglesia que le está hablando. O sea, la iglesia le está diciendo: tú nos has redimido, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos sobre la tierra. Más claro de ahí: reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo? Aleluya. Antes de que Cristo desate el primer sello en el capítulo 6. Ya en el capítulo 5, versos 8 y 9, la iglesia de Cristo ya estaba en el cielo. No sé por qué hay tanta gente, tantos cristianos que se están preocupando, hermano, por tanta cosa. Usted sabe muy bien, hermano, que lo que Cristo dijo lo va a hacer por encima de la cabeza del diablo. Lo que Cristo promete lo cumple. No lo dude ni por un instante. Entonces, esto es evidencia de lo que va a suceder. Se habla, ¿verdad?, del caballo blanco, como ustedes escucharon ahorita, que representa al anticristo, porque o sea, este primer caballo que dice que salió venciendo y para vencer, porque se habla de que él tenía un arco, pero ese arco no tenía flecha. ¿Qué simboliza eso? Bueno, es que no, al principio no va a venir a pelear, al principio va a venir en forma de paz, ¿verdad? Para poder agarrar a la gente. Va a ser la carnada que él va a utilizar. Inclusive yo me atrevería a decir que van a haber gente que decía: wow, los que tenían este asunto mal eran los evangélicos. Mira, después que se fueron, ahora es que la cosa se va a poner buena. ¿Cuánto le van a decir? Sí, hermano, porque va a haber una aparente paz y el anticristo va a estar de chiste con todo el mundo. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? Estaban adorando a la bestia. La gente aplaudiéndolo y todo color de rosa, hasta que se cumplan los 3 primeros años y medio, cuando el diablo se va a quitar la máscara y le va a decir: bueno, ahora sí, aquí el que manda soy yo ahora sí va a haber problemas. Bien, entonces aquí se habla, hermano, diferentes tipos de caballo, que eso más adelante usted lo busca: el caballo bermejo, el caballo negro, el caballo amarillo y todo esto. El clamor de los mártires, que está en el capítulo 6, el sexto sello, el día de la ira de Dios, el gran día. Ustedes saben que cuando la Biblia habla del día del Señor, no se está hablando de un día para venir a regalar flores, ni rosas, ni dar besitos. El día del Señor que se menciona en el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas mayores y menores hablaron del día del Señor. Cuando usted busca el día del Señor, le va a salir un listado de versículos que hablan de eso. Está demostrado, está claro, que todos los profetas que hablaron del día del Señor, aún se está esperando esa profecía. Por eso es que los profetas dijeron, describen el día del Señor: día de juicio, día de tumulto, día en que la gente no podrá sostenerse sobre su rodilla, día de oscuridad, día de clamor. No es cualquier cosa. El día del Señor es el tiempo de la gran tribulación. Gloria a Dios.
Óigalo bien. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos, los elementos que están en los cielos, se fundirán. Ustedes saben que la atmósfera, la capa de ozono, todo eso es gases. Eso va a coger fuego, todo eso, ahí arriba. La Biblia lo dice. Y luego dice en otra parte que el cielo se va a enrollar como un pergamino. O sea que en el día espantoso de Jehová, cuando Dios venga a dar su retribución, su pago a la humanidad por rechazar el Evangelio de Cristo. Aleluya. Entonces ahí está la ira del gran Dios, donde la gente le decían, los grandes capitanes, los ricos, le decían a la peña, cáiganos encima para ocultarnos de aquel que viene. Pero ¿quién era que viene? Bueno, el Señor en su manifestación gloriosa. Ahorita se hablaba de que iba a venir con una luz más radiante que el sol, y eso se demostró cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Saulo, en su afán de destruir el supuesto mito de los cristianos, porque para él eso era un mito, una secta, y voy a perseguir a los cristianos, y le cayó atrás a los cristianos en medio de un solazo al mediodía. Se le apareció una luz más fuerte que el sol. Aleluya. Que le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aleluya. Dura cosa te da el coce contra el hijo. Dura cosa es tú darle patada a una lanza. Saulo, en otra palabra, yo soy la piedra y tú eres el huevo. Si tú te metes con uno de estos pequeños, te está metiendo conmigo, Saulo. Y ya usted sabe lo que pasó con Saulo. 3 días ciego, para que aprenda a respetar a los hijos de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, eso está demostrado, que Cristo se le apareció refulgente, con una luz radiante. Amén. Que eso fue lo que lo llevó al suelo. Esa luz tan fuerte cayó. Y él decía que esa voz le estaba hablando, y que los que estaban ahí con él no entendieron nada de lo que estaba diciendo esa voz. Solamente él pudo entender lo que estaba hablando Jesús. Entonces se habla también del séptimo sello. El séptimo sello y todos estos eventos que menciona Apocalipsis. El sellamiento de los 144,000 y la gran multitud vestida de blanco, ¿verdad? Que se habló que son la gente que van a pasar por la gran tribulación y que van a ser salvos a través del sacrificio de donar su vida, porque no va a ser fácil. Los 144,000 sellados son personas estrictamente del pueblo de Israel, no son gentiles. Por eso es que los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000. Pero están equivocados, porque eso es específicamente para los judíos israelitas que no se contaminaron para ese tiempo. Gloria a Dios. Las trompetas, se habla aquí, ¿verdad? Ustedes saben que son 3 tipos de juicio. Están los sellos, las trompetas y las 7 copas de la ira. Todo eso son los juicios de la gran tribulación, que se van a ir dando no solamente para el pueblo de Israel, porque algunas personas piensan que la gran tribulación es para el pueblo de Israel. Eso es mundial, eso es para todo el mundo. Eso va a ser un juicio por aquí, otro juicio por allá. El mundo entero va a estar vuelto en llama. Entonces aquí se habla de las 7 trompetas, que hay parte de esos juicios que son muy semejantes a la plaga, ¿verdad?, de Moisés para aquella época. Hay algunos que son muy parecidos, ¿verdad?, que se mencionan. Entonces todo esto, aquí quiero enfatizar en la quinta trompeta, en el capítulo 9, que la Biblia habla de que descendió una estrella con la llave de la